El salmista en el Salmo 119:71 dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David está diciendo, Señor, y usa la misma palabra, bueno me ha sido haber pasado por un proceso de limpieza, de humillación, de ser pisoteado, porque ha sido la única manera de que yo aprenda tus estatutos. Y déjame decirte, no hay mucho de diferencia con nosotros. Nuestras lecciones más profundas en el Señor, lo digo por mí, han sido en momentos donde he tenido que ser quebrantada hasta lo sumo y avergonzada o expuesto públicamente en un área. Y es entonces cuando el Señor viene con su palabra y ha colocado de su carácter en mi vida. Pero qué triste tener que llegar a eso. Nosotros le decimos a nuestros hijos, aprendan de nuestros errores. Y no fue lo mismo que nos dijeron nuestros padres a nosotros. A mí bastante me lo dijeron. Hija, no tienes que vivir situaciones difíciles para aprender, aprende de mí. Ahora es que por fin me cayó el 20, que yo no necesito pasar por situaciones difíciles si alguien me lo enseña antes. Pero he tenido que vivir casi 50 años para aprender esa lección, porque por más que amaba al Señor, siempre tenía que caerme, y lo peor es que se cae uno y se tropieza con la misma piedra 50 veces. ¿Sí o no? Qué triste. No estoy hablando solo de ustedes, estoy hablando de nosotros como personas. No es el corazón de Dios. La idolatría tiene que ser quitada. Pero fíjense qué fue lo que pasó. El día en que el Señor, porque recuerden que Pentecostés está conmemorando lo que ocurre en el Sinaí. Hoy quiero ver es la sombra de lo que ocurre en el Sinaí, para que entiendas lo que ocurre en lo ahora, en este tiempo, cuando Dios quiere venir a tu vida a colocar su palabra. Exactamente lo mismo, pero quiero ir por la sombra. Ese día dice la Biblia que en aquel monte Sinaí vinieron relámpagos, truenos, oscuridad, se escuchaba el sonido de una trompeta. Dice que ni los animales querían pegarse de ese monte. Todo el mundo estaba asustado. Nadie quería subir a ese monte. Me voy a adelantar un poquito, pero si te vas al Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó? Dice que cuando aquellos que estaban orando unánimes en el aposento alto, dice que de repente vino un temblor y se escuchó un ruido, un estremezón, y de repente aquel viento recio que pasó. ¿Qué pasó ahí? Un huracán, un terremoto, yo no sé qué pasó, pero la Biblia dice que hubo un estremecimiento y hubo un ruido tal que toda la multitud se agolpó donde estaban los discípulos para ver lo que había ocurrido. ¿Sí o no? Exactamente, se repitió. Hubo igual una remoción, y cada vez que la palabra de Dios verdadera trata de venir a tu corazón, hay una remoción. Y por eso es que es muy fácil salir tirándole piedras, en este caso a la profeta, porque como no entiendes la remoción, entonces dice, lo que pasa es que la agarró en contra mía. No, cada vez que el Señor por su Espíritu Santo con su dedo quiere escribir su palabra en tu corazón, va a ocurrir lo mismo. Primero la sombra natural, después vemos un cumplimiento espiritual en hechos, y es exactamente lo mismo que ocurre cada vez que el Señor viene a traer una revelación que tiene que encarnarse en nuestra vida. Hay una remoción porque tiene que quitar lo que es carnal, tiene que quitar la idolatría, tiene que quitar lo demoníaco que ha entrado en nuestra vida. Ay, pero si yo soy cristiana, ¿cómo va a haber demoníaco? ¿Me lo va a decir a mí? ¿O se va a cerrar usted los ojos a su propia realidad? Y entonces viene esa remoción. Viene esa situación a nuestras vidas. Dice allí, si se va al verso Éxodo 34:29, ocurrió que mientras Moisés recibía de la mano misma de Dios la palabra, estaban en el mismo lugar, seguimos en el mismo sitio, porque estamos ahí de los truenos, de los relámpagos, la niebla, el chofar. Dice que Moisés subió al monte, y allí en ese pasaje de Éxodo, dice de esta manera: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio,
que es la misma palabra para pacto, con las palabras del pacto. Eso es Éxodo 34:29. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos atrevemos a ir más allá de nuestros miedos? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos atrevemos a atravesar el velo de la carne y a decir, aunque me muera? ¿Usted cree que Moisés no pensó también igual que el resto del pueblo? ¿Y si subo y no regreso? Porque cualquiera en una condición como la que estaba allí se sintió asustado. Pero Moisés decide obedecer y dice, yo voy a subir. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que cuando descendió su rostro resplandecía. Tanto que el pueblo le dijo, por favor, tápate la cara porque no podemos conversar contigo de esa manera. ¿Saben que la gente quiere, y esto es duro lo que les voy a decir? La mayoría de ustedes quiere relacionarse con un liderazgo de Dios. Usted no sabe cuántas llamadas yo recibo de gente diario, reconociendo que la palabra que se imparte en Global Advance es una palabra que viene de Dios. Pero ¿sabe por qué poca gente puede resistir una relación con gente como nosotros? Porque quieren que nos pongamos un velo. Y en el libro de Hebreos dice el autor de Hebreos que Moisés usaba de un velo para hablar. Y luego Pablo dice, yo no soy como Moisés, que me pongo el velo, yo les hablo a calzón quitado, pues. Y por eso ofendía. ¿Sí o no? Era Pablo, o el mismo autor de Hebreos. Segunda de Corintios. Yo les hablo a calzón quitado. ¿Sabes qué es lo que pasa con la mayoría de la gente? Al principio dicen, queremos eso de Dios, queremos esa integridad, queremos esa palabra pura que sale. Pero cuando empiezan a ver el brillo de Dios en nuestras vidas, que empieza a quemar y que empieza a penetrar, empiezan a decir, no, páseme la mano. Es decir, vuélvase hipócrita, pastora. Hábleme con hipocresía para yo aguantarla, porque hablarte en la realidad de Dios es golpearte. ¿Tú estás entendiendo lo que pasó? ¿Sí lo entiendes? Porque si ese pueblo hubiera en realidad, le hubiese dado valor a lo que Moisés recibió, la impartición que recibió, no le dice ponte un velo, sino que le dice Moisés, llévanos contigo, porque ahora queremos ser nosotros los que irradiemos la gloria de Dios. Moisés, no importa lo que cueste, dinos cómo subimos y cómo permanecemos en la presencia, porque ahora nosotros necesitamos lo que tú tienes. ¿Pero qué le dijeron? Ponte un velo. Sé hipócrita, Moisés. Pásanos la mano si quieres recibir mis diezmos, Moisés. Es lo mismo que está ocurriendo todavía. Por eso es que las iglesias, aunque no le guste al que lo escuche, donde mientras más hipócritas, más gente. Ay. Mientras más hipocresía, más llenas. Si creemos lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice allí que toda esa congregación, que eran más de 2 millones de personas, le pidieron a Moisés que se pusiera el velo. ¿Lo entendió? Usted va a decidir. Si usted quiere relacionarse conmigo, que yo sea hipócrita. Ahora, yo siempre también digo esto. El que quiere ser hijo va a tener que vivir el proceso. En las iglesias hay gente de todo estilo. Eso lo vemos en Proverbios. Hay ovejas, hay cabras, hay lobos. Las ovejas oyen la voz del pastor. Las cabras hay que amarrarlas para el sostenimiento. Y los lobos se comen a las ovejas. Y están los perros que, ¿cómo se llama? Ovejeros, que a veces quieren agarrar el lugar del pastor. Y yo aprendí algo hace años cuando Luis estuvo en la Patagonia, que le explicaron algo. Le dijeron que los perros ovejeros eran una maravilla hasta el día que mordían a una oveja y le probaban la sangre.
Dice, ese día, por más bueno que ese perro haya sido bueno como pastor ovejero, hay que matarlo. Porque una vez que le prueba, que muerde a la oveja, que le saca la sangre, de ahí en adelante siempre va a herir a las ovejas, ¿verdad? Se vuelve lobo. Le sale el lobo que tiene adentro. Y se acuerdan que Pablo dijo, eso lo estudiamos hace unas semanas atrás, cuando le dijo en el libro de Hechos, capítulo 20, cuando se estaba despidiendo de la iglesia, le dijo, tengan cuidado porque cuando yo me vaya van a venir lobos. Y después le dijo, pero de ustedes muchos van a ser lobos. ¿Se lo dijo o no? O sea, perros ovejeros que una vez que muerden a la oveja y le sacan la sangre, le sale el lobo que está dentro. Sí, bueno, eso lo saben, ¿verdad? Que todo perro es un lobo. No importa qué tan domesticado esté, siempre tiene algo de lobo adentro porque es la misma familia. O sea que todos los líderes tenemos el potencial de convertirnos en lobos si empezamos a morder a la oveja como no debe ser. Si en lugar de que la disciplina sea para volverlo a su sitio, si los empezamos a herir y a sacarle sangre. Y cuando la probamos, nos volvemos lobos. Esto es muy fuerte. Cuando Luis me compartió eso, que estaba allá y regresó, yo agarré temor. O sea, yo personalmente tomé temor. Porque cómo debe ser la disciplina. Pero volvamos aquí. Si ven en Éxodo 34, versos 33 y 35, dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, o sea, con Dios, ¿qué hacía Moisés? Miren allí en sus Biblias, se quitaba el velo. Tienen que abrir sus Biblias porque no estoy poniendo ahora los versos completos. Porque como ven ya va mucho material y ahora es que nos falta fiesta. Dice, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué hacía Moisés? Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro otra vez hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué tal? Aquí es donde usted empieza a ver la verdadera razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida. Porque siendo un hombre que hablaba con Dios cara a cara, amaba al pueblo con lástima. Amaba al pueblo con lástima. ¿Saben que los padres que aman a los hijos con lástima no sacan nada bueno de los hijos? ¡Ay, ay, ay! Vuelvo a repetirlo. Los padres que aman a sus hijos con lástima no sacan nada bueno de los hijos. No lo estoy diciendo por alguien en particular, se lo estoy diciendo a todos ustedes que son padres y los que van a ser padres. Cuando amamos a los hijos con lástima, no sacamos nada bueno de allí. ¿Cómo es eso que amamos a los hijos con lástima? Si usted le toca trabajar 10 horas al día y sus niños, porque usted tiene que trabajar las 10 horas al día, las 10 horas alguien los cuida y cuando viene el muchachito se le hace pupú en la cabeza, pero usted dice, no, es que tengo que consentirlo porque es que como tan poquitas horas que lo veo. Y el muchachito se le hace número 2 en la cabeza. Eso se llama amarlo con lástima, porque usted le tiene lástima porque usted sale a trabajar y se tiene que quedar con alguien. ¿Sabe qué es amar con lástima? Cuando tú traes las carencias que viviste en tu país, como montones de familias que están en este país, y entonces le quieren dar a los hijos de todo, porque como no tuvieron nada ya ustedes, entonces aquí le dan de todo. Ese es amar a los hijos con la propia lástima. Estoy diciendo, no estoy diciéndole a ti o a ti o a ti o a ti, no, se lo estoy diciendo a todos ustedes. ¿O prefieren que me ponga el velo? Moisés, ¿sabe por qué Moisés hacía esto? ¿Sabe que yo he reflexionado con respecto a Moisés tanto? Ustedes no saben las crisis de fe que a mí me ha producido Moisés. ¿Verdad, Luis? Crisis de fe me ha producido. Porque como yo tengo que estudiar hasta que entiendo, y mientras no entiendo tengo una crisis.
Y ustedes no saben cómo es que yo le he preguntado al Señor 1000 veces. ¿Por qué un hombre que se sacrificó hasta lo último por un pueblo no entró a la tierra prometida? Me ha creado una crisis terrible. Y leer estos pasajes me ha dado claridad. ¿Sabe por qué Moisés amaba al pueblo con lástima? Porque Moisés fue un hijo que no fue criado por su mamá, sino hasta cierta edad. Moisés se crió en casa de Faraón como hijo de la faraona, si me permite usar esa palabra, pero Moisés conocía su origen, porque la formación de Moisés se la dio su mamá Jocabed mientras lo crió, y Moisés conocía de dónde venía, quién eran sus padres, quiénes eran sus hermanos. Por eso vemos que cuando salió un día y vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos, se calentó y mató al tipo. Porque Moisés amaba con lástima al pueblo, porque él tenía una carencia paterna, una carencia materna. Ahora usted empieza a entender dónde están sus carencias. Cuando yo empecé a entender mis propias carencias, pude empezar a ser mejor madre. He llegado al punto, todavía no. Yo creo que a nosotros nos van a disfrutar verdaderamente en un buen esplendor los nietos. Qué triste que mis hijos han tenido que vivir tantos errores nuestros, porque les hemos amado con carencia, les hemos disciplinado con carencia, y ahí vienen temores a la gente, doctrinas metidas, doctrina de Dios con doctrina del diablo, con doctrina de los hombres, con cultura. Todo es una revoltura. ¿Está entendiendo? La experiencia pentecostal de Moisés transformó su rostro. Porque la palabra de Dios, de hecho, este es un estudio más profundo. Cuando Moisés baja del Sinaí, porque las tablas de la ley, él recibe en adobes. Dice la Biblia que era el dedo de Dios escribiendo en aquello, toda la ley. Pero la traducción dice que Moisés completo traía todo el diseño de lo que sería el tabernáculo y de todo lo que era la palabra. Estaba tatuado en su cuerpo, por eso él se tenía que tapar. Y es completamente correspondiente, y lo vamos a ver en un momento, a lo que Dios quiere hacer con la iglesia, porque Jeremías dice que ahora la palabra iba a estar tatuada en el corazón. En lo natural tuvo que haber sido hacia el principio. Y cuando Moisés baja de aquel monte, ¿qué fue lo que pasó? Si nosotros seguimos en la lectura, nos encontramos que cuando él baja, que se encuentra que el pueblo se había corrompido. ¿No le parece a usted impresionante que la gloria de Dios en todo su esplendor estaba en aquel lugar y la gente de todas maneras se corrompió? ¿Están viendo ustedes que entonces venir a la iglesia y decir, ay no, en esa iglesia no se siente nada, el problema no es donde tú llegas, sino que el problema eres tú? Porque el pueblo se corrompió y edificó un becerro al pie del monte donde la gloria de Dios estaba en una magnitud como no lo vemos en otra parte. Y lo que era para ofrecérselo al Señor, las joyas, las prendas, el oro, la plata, que Dios les había dado en gracia, utilizando a los egipcios, que eran para después construir el tabernáculo en el desierto, ¿qué hicieron con eso? Se lo entregaron a un becerro que sacaron de ahí mismo. Pero ¿dónde estaba el becerro, hermanos? En el corazón de ellos. ¿Cuál era la palabra que Dios le dio primero? Santifícalos, humíllalos, pisotéales el orgullo, la idolatría. Sube Moisés y lo que estaba en el corazón de ellos se manifestó. ¿Cuántas veces, lo voy a llevar primero a lo natural, como padres,
decimos, Señor, ¿qué pasó? Si yo le enseñé a mis hijos esto. Yo he estado allí, por cierto. He dicho lo mismo, he llorado igual. Y he dicho, ¿cómo es posible que si yo les enseñé esto, pase esto? Esta tarde leyendo este pasaje, pensaba, porque leí el pasaje, a mí me gusta leer los pasajes antes y después para tener bien clara la idea cuando voy a enseñar. Cuando Moisés pregunta qué fue esto que pasó, ¿saben lo que responde Aarón? El sumo sacerdote le dice, ay Moisés, mira lo estúpido que responde Aarón pretendiéndole meter el dedo a Moisés. Le dice, el pueblo veía que tú no llegabas. Entonces yo empecé a desesperarme y dije, ay Dios mío, ¿qué hago? Y les dije, ¿tienen oro? Sí. Y tiré el oro al fuego y salió el becerro. Lean el pasaje. Sí, lo tiró ahí y se formó. ¿O acaso eso no era una proyección de lo que había de Aarón para abajo? Les voy a decir algo duro con lo que yo me he tenido que confrontar. ¿O acaso ese problema que estamos mirando en nuestros hijos naturales no es una proyección de mi problema? ¿O el problema que veo en mis hijos espirituales no habrá una proyección de mi problema? Ay, me voy a poner el velo un ratico para que no corran. Dice allí en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés pudiera irradiar la gloria del Señor? Eso está en 2 Corintios 3:18. Lo que hizo fue que Moisés se presentó, Moisés subió tal cual él era y bajó siendo diferente. Pero la gente lo obligó a caminar ¿en qué? En hipocresía con ellos, y Moisés por sus carencias decidió hacerlo. En su relación con Dios, en la relación de Dios con Moisés, de Moisés con Dios, no había problema, porque dice que cuando iba delante del Señor se quitaba el velo. Es decir, Moisés iba delante del Señor tal cual él era, y por eso es que Moisés aún es venerado, porque el corazón de Moisés con respecto a Dios era un corazón íntegro. El problema venía con respecto a la gente, porque le amaba con carencias. Te vuelvo a decir, ¿será tiempo que revises tus carencias? Porque queremos vivir Pentecostés, ¿sí o no? O sea, un verdadero Pentecostés. El verdadero Pentecostés es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y empieza a tatuar en todo nuestro ser a Cristo. Eso es Pentecostés. La investidura del Espíritu Santo es que ahora estamos impregnados de Cristo. En el Sinaí se escucha por primera vez la palabra iglesia. Vete ahí para que veas, porque en el hebreo es la palabra cajal. Lo tienen ahí como número 3 en sus guías. Tienen que ir llevando las guías. En hebreo se utiliza la palabra cajal para iglesia. Y en griego es la palabra eclesía. En Deuteronomio 9:10, porque por 3 veces consecutivas Dios llamó a la congregación de Israel o a la asamblea de Israel, la llamó en hebreo iglesia. Recuerda que estamos estudiando la sombra natural de Pentecostés, ¿ok? Y esta fiesta vamos a ver cómo el Señor, wow, y de hecho me he gozado tanto, ver cómo Dios tenía un plan desde el principio para nosotros, la iglesia de Cristo, o como ellos nos quieren llamar, la iglesia gentil. Deuteronomio 9:10 dice, y me dijo Jehová,
las 2 tablas de piedras escritas y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Yo me quedo con esto. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Esa palabra asamblea es la palabra cajal. Cajal. Que la traducción o la transliteración en el griego es eclesía, que es la palabra iglesia. Esto es muy importante. Luis, ¿dónde es que está el pasaje si cuando a Jesús le dijeron que sacaba demonios por Belcebú y él le dijo que si por el dedo de Dios? Quiero que veamos eso ahí, ahorita me está viniendo ese verso. Porque fíjense nuevamente el verso, quiero que vayan conmigo otra vez a Deuteronomio 9:10 y en lo que me encuentre Luis ese verso, lo vamos a ver. Vamos a ver una similitud aquí. Dice que Jehová le dio las 2 tablas de piedras escritas ¿con qué? En ese pasaje dice, con el dedo de Dios. En el Nuevo Testamento, a Jesús en una ocasión le dijeron, tú sacas los demonios con el poder de Belcebú. Y Jesús responde, Mateo 27, ¿qué, hermana? Mateo 12:27, vayamos todos allí y vamos a ver la frase. ¿Puedes leerlo en voz alta, Luis, por favor? Mateo 12:27. Hermana Elizabeth, que lo tiene primero. Vamos aquí. Ya le pongo el micrófono. Y si por Satanás tú sacas, dice, a los demonios, entonces... no, le dice el 26, I'm sorry, I got it in English. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then the kingdom stand? And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. No, la que sigue. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. En español, ¿quién lo tiene, por favor? ¿Quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? No puede ser. Dice así, pero si yo echo fuera, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si yo echo... ¿En cómo? Por el dedo de Dios. Quiero que veamos aquí la correlación. ¿Todos tienen el verso? ¿Todos tienen el verso? Lucas 11:20. Si yo por el dedo de Dios saco los demonios, entonces el reino de Dios ¿está dónde? ¿Está dónde? Está en ustedes. ¿Dónde está el reino si se saca a los demonios por el dedo de Dios? En nosotros. ¿Y cómo fue escrita las tablas que se le entregaron a Moisés? Lo que está hablando es de qué? Del reino. Siempre ha sido el reino. Eso de que el reino es milenial, de que un día en el milenio está el reino. Yo no sé cómo los teólogos estudian la Biblia. Saben tanto, en mi país hay una palabra sarcástica que dicen sabiondos, que viene de sabios que huelen mal. Sabios hediondos. Sabiondos. Son tan hediondos en lo que saben que no lo entienden. En el Antiguo Testamento dice que la palabra escrita en las tablas fue por el dedo de Dios. Y Jesús dice, ¿cómo saben ustedes que el reino está entre ustedes? Que ha llegado a sus vidas, porque es por el dedo de Dios que los demonios salen. ¿Qué quería el Señor manifestar en Sinaí? Que su reino estaba siendo establecido en medio de una asamblea. ¿En medio de qué? Vuelvo a la palabra, cajal, la iglesia.
La iglesia de Cristo siempre ha sido y ha estado en el corazón de Dios. En Deuteronomio 10:4, lo tienen ahí en su material, también aparece la misma palabra, cajal. Dice, el día de la asamblea me las dio Jehová. El día que como iglesia estábamos constituidos, el Señor me entregó su palabra. ¿Saben que estos versos en el Antiguo Testamento son suficiente base para decirte a ti que la razón por la cual tú no puedes dejar de congregarte, porque la iglesia de Cristo siempre ha sido y ha estado en el corazón de Dios? Quien tiene la autoridad es la iglesia de Cristo. No es igual el nivel de autoridad sobre el creyente que el nivel de autoridad sobre la iglesia. No dice que a la iglesia, que al creyente es el que tiene la autoridad para hacer que las puertas del Hades no prevalezcan, sino es la iglesia quien recibe la autoridad y el poder para que las puertas del infierno no prevalezcan. Y todavía hay sabios hediondos, que te viven diciendo que no necesitan venir a la iglesia. Que eso es mentalidad de oveja, dice por ahí unos sabiondos o sabiondan, sabias hediondan. No, y mejor no digo a qué huelen, porque de repente a algunos les suena grosería. Mejor digo que huelen a pescado seco. A pescado podrido huele la gente. Sabe tanto que huele feo. Y en Deuteronomio 18:16 dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, ¿el día de qué? El día de la iglesia. El día de Cajal, que es eclesía en el griego. ¿Dónde? Así es que cada vez que alguien le venga a usted a decir, yo no necesito ir, sáquele los versos. Y cuando venga la muerte a querer prevalecer en contra de ellos, entonces dígale, bueno, haz que prevalezca, tú solito pelea. O tú solita pelea, pero ahí sí hay iglesia. ¡Ay, oren por mí! Me pongo el velo un ratico. Jesús en el día 40, vamos a ver qué pasó en el Nuevo Testamento. ¿Son qué? Esta tablet no tiene la hora, gloria a Dios. Ah, sí la tiene aquí, 8:45, chiquita. En el día 40 después de la resurrección, recordemos que eso es primeros frutos, ¿qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? Vayan y esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto. Si ustedes leen el pasaje, dice que eran como 500 discípulos. Probablemente había más. Como 500 discípulos. Leen y se encuentra que el día de Pentecostés habían 120. 120. Un tercio, ¿no? Menos de un tercio de lo que el Señor le dijo. Se los decía en una clase. ¿Saben que a mí me impresiona? ¿Cómo es que Dios habla? Todo el mundo oye y después no obedecen. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿No será justamente que tienen callos en la conciencia? Lo que estábamos hablando primero. Y que lo que sigue después de eso, según Romanos, es que se echen mujeres con mujeres, hombres con hombres y animales con mujeres. Ay, pastora. Bueno, ahí lo dice en Romanos. No puede ser que Dios nos hable y nosotros salimos, escuchamos la palabra y porque no es conveniente para mí, porque no me sirve, porque no se adapta a mis horarios, no se adapta a mis sueños, no se adapta a mis expectativas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lávale las vestiduras, humilla la idolatría que está en ellos. ¿Cuánta gente Dios tiene que mandar a lugares donde tienen que ser humillados? ¿Cuántos de nosotros tenemos que vivir situaciones que son de humillación para nuestras vidas simplemente porque hemos idolatrado una cosa? Siempre digo, suelte todo para que el diablo no se lo quite. Suéltelo porque los ídolos siempre van a caer.
pero lo que es de Dios siempre permanece. Dice en Hechos 1:4 que estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y en Hechos 2 del 1 al 4, ¿qué pasó? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿a qué se refiere ahí? Era el día de la celebración de la fiesta. ¿Qué estaban celebrando? Que Israel en el Sinaí, a través de las manos de Moisés, recibe la ley. Eso es lo que está diciendo. El día de Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué vino? De repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, eso pudo haber sido como un huracán, ¿verdad? Llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow, vamos a ver aquí algo, porque esto tiene varias cosas importantes que ver.